Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas al podcast número 118 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de contacto de Ecosistema e-commerce. Y ya llevamos 117 podcasts hablando de e-commerce, así que voy a dedicar el episodio de hoy a comentar las cifras de facturación, mercados y muchísimo más sobre el volumen de negocio del comercio electrónico. Pero antes toca decir la frase del día. Invertir en conocimientos siempre produce los mejores resultados, dicha por Benjamin Franklin. Y la verdad, nadie nace sabiendo, eso es una verdad axiomática. Para adentrarte en el desarrollo de un e-commerce tienes que saber de bastantes disciplinas, no solo de temas técnicos, sino también de números, de cuentas, logística, operaciones, tipologías de mercado, tendencias y un sinfín de categorías donde muchas veces el prueba y error es el camino que tenemos que seguir para crecer y desarrollarnos. Cuando doy una clase, por ejemplo, siempre digo que el conocimiento no es innato, frase que me dijo mi primer jefe, y para ello es necesario siempre que te adentras en el mundo e-commerce, conocer cuáles son las cifras de negocio y las tendencias de tu vertical. Por lo que hoy vamos a conocer las grandes cifras que mueve nuestro sector. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y en verdad que muchas veces estamos con temas micro, con temas de, oye, montar un e-commerce, nos ponemos a desarrollar e-commerce, nos ponemos a hablar de e-commerce. Y lo importante, sobre todo cuando yo, por ejemplo, estoy dando alguna clase sobre comercio electrónico, sobre estrategia, sobre plataformas, sobre distintos tips del comercio electrónico a los alumnos, me gusta sobre todo hacer una pequeña introducción un poco para que sepan, sobre todo, cuáles son los números un poco en este sector, los que, pues eso, precisamente los que no están tan metidos en este mundillo, y sobre todo dar una perspectiva, ¿no? De a dónde va y un poco de dónde venimos, para saber un poco, sobre todo esos números, un poco las grandes cifras, los datos macro que en todo negocio pues creo que es importante tener en cuenta y siempre en la cabeza, no solamente en tu nicho o en tu sector, que al final nos enfrascamos mucho un poco en lo que tenemos entre manos, sino saber un poco hacia dónde vamos, pero y esto en tema de números y además en cuestión de, oye, cuáles son las categorías más vendidas a nivel en España, en Europa, cuál es la tasa, digamos, de conversión o los números un poco de facturación, esos grandes datos que te hacen saber un poco por dónde tira el mercado. Y en ese tema de grandes números, la verdad que me parecía muy interesante hacer una pequeña recopilación de datos de diferentes fuentes para poder ver la perspectiva del negocio en sí, la perspectiva de dónde están un poco los mercados que más están creciendo a nivel internacional, o cuáles son las cifras de facturación del e-commerce en España, o cuál es la tasa de penetración de e-commerce, cuántos millones de españoles compramos, un poco cuál es la cantidad media de euros gastadas por visita de media, o dónde estaremos en facturación allá por el 2025, que se dice pronto, pero en un pispás y en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a encontrar ya. Lo bueno, un poco a nivel general, a nivel resumen, es que los datos son buenos, son muy buenos, tenemos una perspectiva de crecimiento muy interesante y sobre todo que esto no se va a acabar, es decir, la pandemia no fue un momento de inflexión en el que las cifras iban a seguir bajando, sino que después de la pandemia el mercado ha seguido con los mismos porcentajes de crecimiento, con lo cual eso es muy bueno. Bueno, hay ciertas categorías que han crecido más, que han crecido menos, pero sobre todo a nivel macro, a nivel de números generales de negocio, siguen creciendo el tema del e-commerce, con lo cual Si estáis metidos en este mundo, espero que sí, escuchando este podcast o tenéis curiosidad por aprender temas de e-commerce,
pues bienvenidos al episodio de hoy y espero que estas cifras os ayuden mucho para saber un poco y situaros de en dónde estáis metidos y dónde estamos metidos. Bueno, empezamos con las cifras y a nivel de grandes números hay que decir que se estima que a nivel mundial, escala global, en todo el mundo, se estima que el 25% de la población compra o ha comprado por internet. De hecho, el e-commerce en sí representa el 19% de las ventas al por menor en el mundo. Unas cifras muy interesantes y es una corriente que va a seguir increciendo en los próximos años. En cifras de negocio, en España 2021 se facturaron 57.000 millones de euros y esto subió pues cerca de un 15%. Ya con el tema de la pandemia, en 2020 la subida había sido de un 20%, unos datos muy buenos, espectaculares, pero claro, también veníamos de pandemia. Y había, pues después de esos primeros meses en el que nos abordamos a comprar online, tuvimos ese temor con un poco pues esas cifras se van a seguir creciendo, se van a estancar, van a ir para abajo y al final los datos, los resultados nos han dicho que seguiremos creciendo a un porcentaje bastante alto. De hecho, en 2022, según estima Statista, el mercado total de e-commerce alcanzó los 5,5 billones de euros. Hablo de billones de euros, no de billones de dólares. Es decir, no son 5,5 mil millones. No, son 5,5 millones de euros. Billones de euros en sí, ¿vale? Para que tenga claro las cifras. Y el país que más factura en e-commerce es China. Después le siguen Estados Unidos, UK y Japón. Luego veremos un poco las cifras de esos mercados. Y España, ¿qué representa dentro de todo este mare magnum de cifras, ¿no? Un poco de este mercado del mundo del e-commerce. Pues las buenas noticias es que España es el cuarto mercado más grande de Europa en términos de comercio electrónico. Después de Reino Unido, Alemania y Francia. Somos los cuartos. Estamos dentro del top 5. Con lo cual, de hecho en España somos más de 24,7 millones de españoles los que compramos de forma online, ¿vale? Según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en España, 1 de cada 5 de nuestras compras actuales las realizamos a través del e-commerce. Unas cifras muy similares al que el e-commerce representa en el mundo, con un 19% de las ventas al por menor. Con lo cual, datos muy buenos, datos muy interesantes y que van a seguir creciendo en los próximos meses y años. De hecho, en el último trimestre de 2021, la facturación procedente de comercio online alcanzó un máximo histórico al superar los 16,5 mil millones de euros dentro de nuestro territorio nacional. De hecho, esta cifra nunca se había alcanzado en un trimestre. Y aviso, incluso ni en la pandemia ni en los peores meses de la pandemia hubo esta cifra espectacular de facturación en el último trimestre. Bien es cierto que sepamos que dentro de los 4 trimestres que tiene un año, el primer trimestre del año suele ser un poco el peor, a pesar de las rebajas, y bueno, y también dependiendo un poco del tema de la categoría donde te encuentres, pero sí es cierto que a grandes rasgos, a grandes números, el primer trimestre suele ser el peor, ¿no? El más malo. Y el último trimestre, el que corresponde a octubre, noviembre y diciembre, son los meses más, sobre todo con mayor facturación en el mundo e-commerce, porque se juntan el tema de Black Friday, se juntan, pues muchos e-commerce aprovechan no solamente para hacer unos días, sino también 1 o 2 semanas de ventas, el tema de las ventas de Navidad, el tema de las rebajas que muchos e-commerce lo adelantan para sobre todo aprovechar esas últimas compras de Navidad y que ya lo encadenan con las rebajas de enero. Bueno, son la verdad que muchos de los e-commerce y algunas categorías, sobre todo como el sector perfumes o sector juguetes, se lo juegan todo en el último trimestre, con lo cual estos datos hay que tenerlos también en cuenta.
Y respecto a escala mundial, un poco de, oye, ¿cuál es el papel de España respecto a estos crecimientos con el resto del mundo? Hay que decir que España fue el segundo país que más creció en comercio digital. Justo por detrás de la sección un poco de los territorios de Oriente Medio y África, la región conocida como MEA, que de hecho tiene un alza del 19% en el primer trimestre de 2023, una cifra brutal. En cuanto a gastos de compradores, la cantidad media gastada por visita se sitúa de media en el mundo. Atención, ¿cuánto imagináis? Estará por los... ¿cuántos céntimos? Más o menos. Bueno, pues la cifra oficial es que está sobre los $1,07 por visita. Es decir, por cada visita entre la mezcla de visitas y facturación en un e-commerce se sitúa entre... precisamente más o menos la media de $1, €1 por visita. Es decir, si tienes 1.000 usuarios, 1.000 visitas al mes y facturas 1.000 euros, con lo cual tienes €1 por cada visita que recibas. Más o menos son cifras que te da un poco la salud de tu e-commerce, ¿vale? De hecho, la media es exactamente $1,07, la media en el mundo. Y está un poco por debajo de la media del $1,14 del último trimestre. El último trimestre, al final, como hemos dicho antes, son datos en los que hay mayor venta y mayor facturación en e-commerce y son informes, la verdad, que está muy importante. Y respecto al índice de conversión global, está en el orden del 1,2, 1,3, dependiendo de las cifras o dependiendo de un poco de las fuentes con las que operes. Pues ya puedes trabajar, por ejemplo, con diferentes fuentes como el informe FLAC 101, el informe de Statista o el informe del CNMV. Diferentes informes y diferentes estudios te dan unas cifras, bueno, más o menos similares, pero que tengas un poco la idea de que ronda por ahí. Y otro dato muy interesante es que según eMarketer, el sector del e-commerce a escala mundial va a alcanzar un valor total de más de 6 billones de euros para finales de 2023, para finales de este año. Unas cifras muy interesantes y la verdad que dan bastante vértigo, sobre todo sabiendo de dónde venimos. Y de hecho, en 2025 esta cifra se sitúa por encima, es decir, que el sector del e-commerce a escala mundial va a superar los 7 billones de euros en 2025, unas cifras espectaculares. Teniendo en cuenta que más o menos para que nos tengamos una idea, veníamos de 2014 en unas cifras aproximadas de unos 1.400 billones de euros. De hecho, en 2015 ya superamos la barrera de los 1.500, nos quedamos en 1.540 y pico billones de euros. Billones con B, de euros. Un billón es 1.000.000 de millones, como hemos dicho antes, ¿vale? En 2016... estas cifras de 2015 que pasábamos de los 1.500 billones, en 2016 ya casi se acercaba a la cifra mágica de los 2 billones. De hecho, en 2016 llegamos a los 1.850 billones más o menos. En 2017 la curva vemos que sigue creciendo con unas cifras de 2.400 billones de euros. Estos son datos de Statista que he sacado directamente de los informes que ellos elaboran. Y para 2019, justo el momento que al año anterior, al inicio de la pandemia, estábamos en 3.350, 3.380 billones de euros a escala mundial. ¿Y qué pasó con la pandemia? ¿Cuáles son las cifras de negocio del sector e-commerce en el mundo después de la pandemia? Pues pasamos de 3.300 y pico billones a 4.250 billones de euros. Aquí, como podéis observar, ya en 2020 es cuando realmente hubo ese impacto en el mundo e-commerce y las cifras ya pues tuvieron un crecimiento muchísimo mayor de lo que estábamos acostumbrados.
En 2021 las cifras siguieron creciendo porque todavía seguíamos con bastantes restricciones con el tema de contacto físico y temas de visitas a tiendas, y ya casi se acercan, estuvo muy cerquita de llegar a los 5 billones de euros en 2021. Y 2022, el año pasado, estuvo pues sobre los 5 billones y medio, más o menos, aproximadamente, de cifras. Las cifras de este año de 2023 se estiman que lleguen a y superen a los 6 billones de euros. Unas cifras muy interesantes para ver que el mercado sigue creciendo. De hecho, la cifra de los 7 billones que se pretende alcanzar en 2025, según Statista, estos números se van a superar con creces. Y ya de hecho, las cifras de exponenciales pues siguen teniendo ese crecimiento de más de 2 dígitos anuales. Con lo cual, datos muy interesantes del sector e-commerce. Y ya por último, quería un poco terminar para, sobre todo esta primera parte de un poco de las cifras en el sector e-commerce, para tener un poco esa referencia, es que según datos de StackScale, un poco los 10 mercados más importantes de e-commerce en el mundo en 2022. Hablo de mercados a nivel de facturación, a nivel de cifra total en función de las empresas que tienen sede en cada uno de esos mercados, y sobre todo cuánto compra la gente en esos países. Pues el primer mercado de todos, posiblemente muchos de vosotros os lo imaginéis, es China. China tiene un mercado de facturación, es el mercado número 1 mundial, con bastante diferencia respecto al segundo clasificado, porque alcanza la cifra de aproximadamente bueno, es que incluso cuesta decir la cifra, ¿vale? 2.750.000 millones de euros, es decir, 2,75 billones de euros. Si estábamos diciendo que el mercado mundial en 2023 estimaba en más o menos superar los 6 billones de euros, de ese mercado, la mitad es de China. China controla la mitad del e-commerce del mundo. Así que datos muy interesantes, muy importantes, y seguramente van a seguir creciendo. El segundo mercado a nivel de facturación, como no, Estados Unidos, que ya supera la barrera de los 1.000 billones de euros, más o menos como 1,06 billones de euros, y ya pasamos al puesto 3, que como hemos dicho al principio de este episodio, se encuentra Reino Unido, UK, con 178.000 millones de euros, una cifra 5 veces, un 20% de lo que factura Estados Unidos a nivel de e-commerce. El cuarto mercado, aquí hay cifras que, dependiendo un poco de la fuente, está el cuarto, el tercero, es Japón, porque la verdad que tiene unas cifras muy parejas respecto a Reino Unido, respecto a UK, porque está en torno a los 176.000 millones de euros. En Corea del Sur es el quinto clasificado. Corea del Sur tiene una gran digitalización por parte de todos sus habitantes y alcanza los 134.000 millones de euros. En sexto lugar, un mercado emergente, un mercado que hace unos años no estaba muy puesto en el mundo e-commerce, pero que ha entrado con mucha fuerza, como es India. India, sexto lugar, con una cifra que supera los 100.000 millones de euros de facturación en e-commerce. Y ya por debajo de los 100.000 millones, vamos en el séptimo lugar con Alemania, con Indonesia, con Canadá y con Francia, que cierra este top 100 de mercados de e-commerce en 2022. Cifras muy interesantes, la verdad que está bien un poco, yo creo que es muy interesante conocer un poco las grandes cifras del e-commerce a escala mundial, un poco los grandes números macro, y sobre todo ya tristemente tengo que decir que nos quedamos sin más tiempo para seguir contando números que están detrás del e-commerce en España y en el mundo. Solo me queda decirte que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis y os apetece
pues oye, tenéis tiempo, valorar con 5 estrellas este podcast allí, en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!